Televidentes amigos, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. 15 años después del trágico incendio de la discoteca Factory en el sur de Quito, los familiares de las víctimas todavía exigen justicia. Aseguran que la muerte de sus seres queridos quedó en la impunidad. Alberto Luna nos recuerda esta tragedia que conmocionó a la capital. 15 años han transcurrido del incendio en la discoteca Factory, una de las mayores tragedias registradas en Quito. Aquel 19 de abril de 2008, 19 personas murieron calcinadas en el interior de esa discoteca mientras se desarrollaba un concierto de rock. Otras 35 resultaron heridas. Han pasado ya 15 años de esas desgarradoras escenas y los familiares de las víctimas todavía esperan que se haga justicia. Esta lucha que hemos emprendido, como le digo, ha sido fuerte. El dolor nos ha unido en esta lucha, son 15 años. 15 años que esperando que exista la justicia. Ni una sola persona ha sido sancionada por esas 19 muertes. Ni los dueños de la discoteca ni las autoridades de ese entonces que permitieron su funcionamiento. Don Pedro explica que si ha emprendido esa lucha en búsqueda de respuestas y sanciones es para honrar la memoria de su hijo Diego. Y también para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir, que ningún otro padre tenga que atravesar lo que él ha vivido durante este tiempo. La pérdida de un hijo ha sido lo peor. Perder un padre, una madre, creo que uno ya lo tiene entendido y sabe que tal vez se va a morir por la enfermedad. Pero de un hijo y en esa condición fue tenaz, o sea, fue duro y es duro. Todavía hay juicios pendientes principalmente contra el municipio de Quito, con los que los familiares buscan al menos una reparación. Lo que conlleva esta impunidad, según lo que explica Marcelo Negrete, autor de un estudio de casos sobre esta tragedia, es lo siguiente. La ciudad creo que no aprende desde estas tragedias porque efectivamente nos falta memoria y nos falta tomar acciones, como en el caso judicial. Nosotros creemos que existe una impunidad, ¿no?, que está respaldada desde la institucionalidad. Critica que todavía en la capital no existe una política pública para promover la integración de las distintas culturas urbanas y juveniles. Que pueda garantizar la convivencia de los ciudadanos en el distrito, pero sobre todo tampoco existen políticas públicas que garanticen el ejercicio de artistas, de trabajadores de la cultura que están aglomeradas en estas corrientes urbanas. Y enfatiza que mientras no se haga justicia, la herida que dejó en Quito el incendio en la Factory no sanará. La cicatriz está abierta. Mientras no exista justicia, mientras no exista responsables y mientras no exista una política que permita integrarnos a todos los sectores, esto va a estar abierto y la herida va a sangrar más. La ciudad creo que tiene que aprender a saber que convive con los diferentes, ¿no?, con rockeros, con las culturas urbanas. En memoria de los 19 fallecidos, se creó el Parque de las Diversidades en el sur de Quito, en el espacio donde hace 15 años funcionaba la discoteca Factory. Una funcionaria del Ministerio de Educación denuncia a su jefe por acoso laboral y sexual. Desde el Ministerio de Educación se informó que se abrió una investigación en contra del funcionario. Juan Miguel Rodríguez siguió el caso y nos cuenta más detalles en el siguiente reportaje. Desde que yo entré a ese lugar, para mí fue un infierno y hasta el día de hoy no termina. Ya no puedo más. Este es el testimonio de quien llamaremos Mercedes, una funcionaria del Ministerio de Educación, quien asegura fue objeto de acoso laboral y sexual por parte de su jefe. Me tocaba, me obligaba a que lo bese, me obligaba, muchas veces me encerraba en el archivo. Y si yo no lo hacía eso, él se ponía a llorar. Me decía que solo yo le puedo ayudar. Los hechos habrían sucedido en la Dirección Distrital de Educación Quitumbe, en el sur de Quito, lugar donde laboraba la denunciante y el denunciado. El hecho de que a mí me gusta utilizar vestido, tacos, era para él una locura para poder cogerme, poder tocarme. Y yo no podía sacar esto, no podía.
hasta cuando ya vi insostenible esto y denuncié. Mercedes posee una discapacidad psicosocial del 45%. Por tal motivo, en algunas ocasiones tuvo que ausentarse del trabajo. Agrega que al hacer público este caso, su situación empeoró. Además, denuncia que en represalia, supuestamente, funcionarios de la entidad iniciaron un sumario administrativo en su contra. Porque dicen que los certificados médicos no emitieron los doctores, que yo los he adulterado. Cuando los reportes están ahí, ¿cómo voy a adulterar un certificado médico del IES? Nunca le dan un certificado médico del IES. La funcionaria asegura que escribió cartas a la ministra de Educación, María Brown, y al presidente de la República, Guillermo Lasso, para dar a conocer su situación, pero no ha obtenido una respuesta. No obstante, desde la Secretaría de Educación de Quito informan que tienen conocimiento del caso y anuncian que se tomaron medidas. Por salvaguardar la integridad de ella, ¿no?, y su preocupación socioemocional, le trasladamos a la subsecretaría. Ella sigue cumpliendo las funciones que venía cumpliendo en el distrito, pero desde la subsecretaría. Yo he podido conversar con ella aquí en mi despacho, está muy agradecida porque eso le ha dado mucho más tranquilidad. La autoridad enfatiza que este caso no quedará en la impunidad. Tiene que quedar clarísimo esto. O sea, el Ministerio de Educación rechaza reiteradamente, y lo decimos una y otra vez, cualquier tipo de violencia dentro del sistema educativo. Y esto es parte del sistema educativo. Además, el funcionario explicó que se abrió un sumario administrativo en contra del implicado, pero aclara que será el Ministerio de Trabajo quien emita un resultado. Hemos puesto el expediente y hemos enviado al Ministerio de Trabajo. Con la gran noticia que el día de ayer el Ministerio de Trabajo ya abocó conocimiento de esto y hoy hemos sido notificados en base al pedido que fue hecho por esta subsecretaría de que van a iniciar el proceso del sumario administrativo. Vía telefónica nos comunicamos con el funcionario acusado de acoso y abuso sexual, quien explicó no hablará frente a nuestras cámaras. Sin embargo, envió documentos que supuestamente avalarían las acciones que tomaron en contra de la funcionaria y a través de un correo electrónico negó las acusaciones en su contra. Un hombre amenazó a agentes municipales en una estación de transporte municipal en el sur de Quito. El individuo aseguró ser líder de un grupo de organización delictiva. Las autoridades informaron que realizan las investigaciones correspondientes. Natalie Jiménez con los detalles. Primeramente, yo soy un líder de los lobos. Este individuo asegura ser uno de los líderes de la banda de los lobos y con amenazas impide que el agente metropolitano de seguridad lo revise. Por favor, llámale a un policía nacional, hermano, me deja rebuscar. El hecho ocurrió en la estación de transferencia del Recreo. Como tenemos las imágenes, vamos a proceder a hacer las denuncias correspondientes. Además, en el video se observa que una acompañante de este sujeto agrede físicamente a la gente que registraba en video la intimidación. Porque yo cojo, le llamo a mi comandante y le voy a meter balas. Según Ramiro Aldaz, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, el incidente se produjo cuando la policía se retiró del punto y aunque el hombre fue expulsado de la estación, reconoce que los agentes debieron detener al individuo. Reconocemos el error de que sí debíamos haber detenido a este individuo en vista de que intimida a los agentes. Entonces, el procedimiento normal es aprender e inmediatamente llamar a la policía. Por su parte, la policía realiza las investigaciones sobre la identidad del sujeto. Tenemos los datos preliminares de quién es y le vamos a dar gusto al caballero, le vamos a localizar para ver si pertenece a un grupo delincuencial como él manifiesta. Diego Barriga, jefe del distrito Eloy Alfaro, asegura que en la mayoría de casos se trata de personas que no pertenecen a estas bandas. Está de moda pertenecer a estas bandas delictuales, que no se dejen asustar. Nosotros lo que estamos causando estos delincuentes es justamente el temor en la ciudadanía, pero que no son verdaderos. Según Mauricio Cerón, coordinador de seguridad de la empresa de pasajeros, este tipo de agresiones se registran a diario en la capital por individuos que no quieren ser requisados. Tenemos muchos incidentes. Lamentablemente fue captado por una cámara y es viralizado, porque diariamente nos enfrentamos a la delincuencia común que está dentro de nuestras estaciones. Hay mucha arma blanca que está transportando la gente, hay sustancias sujetas a fiscalización. Y para evitar amenazas de supuestos artefactos explosivos, las estaciones cuentan con el apoyo del Grupo Canino.
Y ahora tenemos una nueva amenaza, ¿no? Equipo canino está capacitado para detectar, detener y repeler este tipo de amenazas. En las estaciones de transporte municipal hay 80 agentes metropolitanos desplegados. Además, las Fuerzas Armadas se sumarán al control en este espacio público. Durante un mega operativo que se realizó por parte de la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas en el mercado de San Roque, las autoridades encontraron una bodega que almacenaba droga. Natalie Jiménez con los detalles. Este fue el momento en el que miembros de la policía y Fuerzas Armadas ingresaron a una de las bodegas del mercado San Roque. Aquí se encontraron paquetes con sustancias sujetas a fiscalización. Conocemos que este es un punto crítico que tiene la capital del Ecuador. Pues claro, en algún lugar debían haber estado ocultando este tipo de sustancias. Lamentablemente ha estado siendo ocupado como fachada para el almacenamiento y posterior distribución de este tipo de sustancias. En otra de las bodegas hallaron cerca de 10 celulares, 5 tabletas, 3 computadoras y otros artículos que no pudieron ser justificados por el responsable de la bodega. Pues indica de que a su esposa vienen y le venden aquí este tipo de objetos y ahí nos volvemos en cómplices también, pues no, porque si compramos algo de dudosa procedencia que no tiene factura. Según Edison Carrillo, coordinador distrital de comercio, los responsables de estas bodegas serán desvinculados del centro de abasto. Dentro del ámbito administrativo, la normativa nos permite la expulsión de esta persona del centro de abastos, esto independientemente de las acciones judiciales que tienen que iniciarse. El hallazgo se dio durante los mega operativos que realiza el municipio de Quito a través de la Secretaría de Seguridad. Según Cristian Paredes, director de Seguridad Ciudadana, el objetivo de los operativos CAMEX es identificar armas, explosivos y municiones. Hemos ya decomisado diferentes armas blancas, más de 200 en este momento. Hemos tenido más de 70 actos de inicio administrativo por el porte, sin justificar de las mismas. Los operativos con presencia militar continuarán en los puntos conflictivos de la ciudad. Estamos 80 hombres divididos en 4 equipos de combate y distribuidos en toda esta zona de San Roque. La ciudadanía está a favor de esta iniciativa. Señala que estas intervenciones son necesarias. O sea, se ve todo, de todo, droga, aquí se ve lo que roban mucho, eso es lo que se ve. El país está atravesando la crisis de la seguridad. No tenemos la seguridad prácticamente. Ustedes ven que tienen mayor derecho prácticamente los individuos que hacen mal antes que los ciudadanos. Las autoridades aseguran que estas son acciones preventivas que buscan garantizar la seguridad en la capital. Agentes de la Policía Judicial lograron capturar a 2 presuntos integrantes de la organización delictiva Los Lobos, dedicados a extorsionar a comerciantes en Tulcán. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Jairo Jacome, quien nos tiene todos los detalles de esta información. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Varias de las extorsiones se cometían en locales comerciales cercanos a la terminal terrestre de Tulcán, considerada como zona roja. Es el momento de la captura de 2 sujetos acusados de extorsionar a comerciantes, quienes se identifican como integrantes de la organización delictiva Los Lobos, para generar temor en sus víctimas y cobrar vacunas para permitirles trabajar sin atentar contra su integridad. Generalmente estas personas aprovechan lo que está pasando a nivel nacional para hacerse pasar por miembros de esta organización, pero nosotros no descartamos en ningún momento que pertenezcan. Los detenidos son oriundos de Imbabura, donde fueron detenidos por el mismo delito en el 2022, operando hace 2 meses en Tulcán, donde exigían pagos tanto a comerciantes ecuatorianos como colombianos que laboran en esta zona fronteriza, siendo intimidados frecuentemente para conseguir su objetivo. Que si no lo cancelaba el día de hoy, pues me iban a llevar como por parte de un secuestro, iba a ser un poco más costosa el valor. La forma de operar era entregando stickers para identificar a los locales comerciales y evitar represalias, obligándolos a cancelar cantidades de dinero como cuota inicial y pagos semanales que garantizaban su aparente protección y seguridad. Pedían a los ciudadanos 400, según la versión de los denunciantes, $470, ¿sí?, por la matrícula o por pertenecer
al cuidado de esta banda y adicional debían pagar $15 semanales. Al menos 6 víctimas fueron identificadas quienes presentaron sus denuncias a la fiscalía, mientras la policía hace un llamado a todos los afectados para no dejarse amedrentar y a la justicia cumplir con la ley. Nosotros tenemos todos los elementos de convicción necesarios como para poder demostrarle al señor juez que estas personas estaban dedicadas a extorsionar a comerciantes aquí en la ciudad de Tulcán, en el sector del terminal terrestre. Según los afectados, son 3 los involucrados en cobrar vacunas y amedrentar a sus víctimas, logrando la captura de 2 de ellos en delito flagrante, mientras el otro está plenamente identificado y le siguen de cerca sus pasos. Los hoy detenidos tienen antecedentes penales por diferentes delitos cometidos en Imbabura, donde fueron capturados, pero salieron en libertad. Más noticias en 24 horas. Un informe de Contraloría revela que la Secretaría de Movilidad de Quito autorizó el incremento de pasajes a 11 operadoras de transporte público que no cumplieron los requisitos ni con los indicadores de calidad. Según el informe, esto ocasionó que se beneficie con el alza de tarifa a operadoras que no garantiza condiciones técnicas ni operativas. Estefanía Paz con los detalles. Este es el informe de 42 páginas en el que la Contraloría General del Estado señala que se autorizó el incremento de la tarifa convencional a 11 operadoras de transporte que no cumplieron los requisitos ni indicadores de calidad. Entre estos constan, por ejemplo, que las operadoras presentaron en su detalle de conductores a personas que no estuvieron habilitadas para ejercer la conducción de autobuses de transporte de pasajeros, en vista que sus licencias registraban 0 puntos y fueron tipo C, más no D ni E, conforme lo dispuesto por la ley. Tampoco se evidenció los registros de mantenimiento preventivo de los autobuses y no cumplieron con al menos una capacitación anual en temas relacionados con calidad de servicio, seguridad vial y accesibilidad universal. El informe detalla que esto ocasionó que se beneficie con el alza de tarifa a operadoras que no garantizan condiciones técnicas ni operativas. Según la secretaria de Movilidad Giselle Paredes, al momento se tomaron ya los correctivos. Sin embargo, estas operadoras mantienen la autorización de incremento de tarifa. Lo que se determinó por la Contraloría es que había inconsistencias documentales en el tema, por ejemplo, de afiliación al IES de ciertos operadores. Una vez recibidas las recomendaciones del examen, nosotros hemos hecho una solicitud de documentación actualizada. Tienen mucha rotación de transporte, entonces la disposición ha sido que de manera continua y permanente nos hagan llegar la actualización de los documentos, las licencias, etcétera, con la finalidad de hacer las verificaciones. Asimismo, el informe que fue aprobado en febrero de este año señala que no se iniciaron los procesos sancionatorios contra operadoras de transporte, a pesar de contar con informes de monitoreo y control del incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio de transporte público. Sobre este tema, la Secretaría de Movilidad asegura que entre 2022 y 2023 hay más de 900 procesos abiertos. En marcha y en curso por incumplimiento de índices operacionales. El detonante de estas sanciones o de estos procesos sancionatorios que deben seguir un proceso establecido en la ley, evidentemente son los resultados de la plataforma, los informes de verificación y supervisión que hace el personal en sitio, las denuncias ciudadanas y también la fiscalización que realiza la Agencia Metropolitana de Tránsito. Pero esto no es todo. El documento señala además que entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 no existen informes de seguimiento debido a la falta de un sistema de monitoreo. Según la vicepresidenta de la Comisión de Movilidad, Mónica Sandoval, la Contraloría General del Estado deberá determinar las responsabilidades por estas faltas. Deberá establecerse ya las responsabilidades administrativas, pero también la norma determina, el artículo 80 de la Ley de Tránsito y el 94 del reglamento, cuáles son las sanciones que tienen las operadoras por los incumplimientos contractuales. Y ahí hay que ver cuáles tienen sanciones económicas y cuáles tienen que llegar incluso a la revocatoria o a la cancelación de los contratos de operación. El informe de Contraloría se basa en un examen especial que analizó las autorizaciones para la actualización de la nueva tarifa del servicio de transporte público entre enero de 2019 y mayo de 2022. La Cámara de la Construcción de Pichincha cuestiona que 17 de 43 contratos de asfaltado hayan sido adjudicados a consorcios relacionados entre sí. Según la empresa de Obras Públicas, los concursos fueron públicos y fiscalizados por la Contraloría, Quito Honesto y algunos gremios.
Desde el 30 de septiembre de 2021 que Santiago Guarderas asumió la alcaldía de Quito, la empresa de obras públicas firmó 43 contratos para trabajos de asfaltado en algunas vías de la ciudad con una inversión de 46 millones de dólares. Esto es contratados 284 kilómetros de asfaltado. 17 contratos fueron adjudicados a un grupo de contratistas que están relacionados entre sí, asociados en varios consorcios, pero concentrados en 2 profesionales y que tienen vínculos laborales. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública permite que los oferentes que estén inscritos en el RUP presenten sus ofertas de forma individual, asociada, con permisos de asociación o como consorcios. Según Jorge Merlo, los concursos fueron públicos y por cada obra hubo hasta 6 oferentes. ¿No? Además de los procesos que hemos hecho de manera transparente, pública, no hemos tenido la injerencia absolutamente de nadie. Ha habido es una libertad para poder trabajar aplicando, como les reitero, la ley de contratación, las normas del CERCOP. No he tenido ninguna sugerencia de ninguna autoridad, ni del señor alcalde, ni de los señores concejales. Merlo asegura también que los contratos fueron auditados y fiscalizados. Ha venido haciendo el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha hasta noviembre del año anterior, que nos ofició la Cámara. También estaba la Cámara de la Construcción. Hay el acompañamiento de Quito Honesto. Y obviamente, Helen, como ustedes conocen y la ciudadanía conoce, la Contraloría nos hace auditoría permanente. La repetición de los consorcios ganadores causó malestar en sectores como la Cámara de la Construcción Camicón. Según Leopoldo Ocampo, presidente del organismo, cuestiona la concentración de los contratos. Si bien es cierto en la documentación que pueden indicarnos en el CERCOP todo está cumpliéndose en legalidad, pero consideramos que es antiético el hecho que se concentre. Asegura que este es un tema que se repite en las administraciones municipales. Nosotros como Cámara de la Industria de la Construcción y justamente en este espacio, en Teleamazonas, denunciamos al exalcalde Jorge Yunda la concentración de la contratación, especialmente de la empresa de obras públicas, y no tuvimos ningún reparo, incluso de solicitar su renuncia pública. Actualmente hay 6 proyectos con estudios y presupuesto para asfaltar 20 kilómetros de vía, pero las autoridades aseguran que los concursos tendrán que ser analizados en la nueva administración municipal. Por pedido de uno de nuestros televidentes, hablaremos hoy sobre la salud mental y las señales que podrían indicar algún trastorno, especialmente en adolescentes, que podría incluso llevar al suicidio. Consultamos con un especialista y en el siguiente reportaje les contamos más. Ella es Ángeles y cuenta cómo su hija de 12 años en 2 ocasiones intentó quitarse la vida tras ser víctima de bullying. Le molestaban, incluso le habían encerrado en el baño, le decían groserías, escribían cosas groseras en los pupitres e incluso cerca de la casa. Empezaron a pintar cosas con palabras gruesas, groseras, con nombre y apellido. Entonces ella se empezó a poner más introvertida, había intentado alguna vez incluso tomar muchas pastillas. Comenta que los cambios de su hija fueron repentinos, pero llegaron a tal punto que tuvieron incluso que cambiarla de institución educativa para que pueda recuperarse. Empezó a cambiar, a pasar metida en el cuarto, a no tener ganas de hacer nada de comunicación con el resto de gente, con el resto de la familia, y después decidió que se veía muy gorda y que había que bajar de peso, y bajó demasiado, o sea, ya entró en la etapa en que ya me di cuenta que ya estaba mentalmente inestable. La psicóloga clínica Adriana Fornacini asegura que son varias las causas que pueden ocasionar estos cambios en los adolescentes. Por ejemplo, los problemas familiares, la depresión, la ansiedad, factores genéticos y el bullying, que es una de las principales causas de suicidio entre adolescentes. El bullying no es solamente un chico el que es el acosador, sino que el acosador es festejado o apoyado por los otros niños, puede ser con risas o puede ser con el silencio. Entonces la víctima
el acosado se siente muy vulnerable, no se puede defender porque esto va más allá de un chiste, de un juego, de una pelea, sino que son varias personas en contra de alguien indefenso. Llega un punto en donde la víctima ya no sabe qué hacer. La especialista estima que alrededor del 20% de la población puede ser víctima de bullying en cualquier etapa de la vida, y de esta cifra el 3% llega a intentos suicidas. Esto se ve plasmado a futuro en la adultez. Son adultos inseguros, adultos traumados, pueden tener fobia social, trastornos de ansiedad, depresión, baja autoestima, y eso influye muchísimo también en el desarrollo social y profesional de los adultos que han sido bulliados. También presentan ideas suicidas. Hay signos de los que usted debe estar pendiente y pueden servir como alerta de que su hijo tiene algún problema. Entre ellos están los cambios en el comportamiento, el no querer socializar, la agresividad, la impulsividad, una variación en la alimentación y las ideas de muerte. Muchas veces las personas que se van a suicidar hablan de que se quieren morir, mandan las señales, no hay que tomarlo a la ligera, como ya se le va a pasar o es un caprichito, quiere manipular. Puede ser, pero en la mayoría de los casos nos está mencionando que esta persona lo está pensando y lo puede hacer. Entonces, si es que mi hijo, mi adolescente me está diciendo quiero morirme, quiero matarme, ¿por qué me tuviste? No quisiera existir, hay que tomar en cuenta. Ante cualquier señal de alerta, es importante que usted busque ayuda de un especialista para que éste pueda guiarle y, en caso de ser necesario, realizar los cambios de forma oportuna. Más noticias en 24 horas. La Feria de la Vivienda Clave se inauguró en el Centro de Exposiciones Quito. Las alternativas inmobiliarias que se presentaron en este espacio son diversas. Alberto Luna nos muestra cómo se desarrolló el evento inaugural. Una nueva edición de la Feria de Vivienda Clave se inauguró la noche de este miércoles en el Centro de Exposiciones Quito. En esta ocasión se presentarán más de 200 proyectos habitacionales y contará con la participación de aproximadamente 80 desarrolladores inmobiliarios. Lo que más atractiva le hace a esta feria es que logramos reunir bajo un mismo techo aproximadamente el 85% de la oferta inmobiliaria que hay en el Distrito Metropolitano de Quito. Eso convierte a la Feria de Vivienda Clave en el lugar en donde usted puede venir, visitar, escoger, comparar, beneficiarse de una cantidad de promociones y descuentos que se dan exclusivamente por la Feria Clave. Entre los proyectos habitacionales que se ofertan constan departamentos, casas, oficinas, terrenos y también viviendas para vacaciones. Tenemos desde vivienda de interés social, es decir, a partir de los $58,000, hasta vivienda de lujo con ubicaciones extraordinarias, espectaculares. En el evento inaugural participaron autoridades del sector público, así como representantes del sector privado de la construcción. Hemos hablado con el IES para que más de 1,000 terrenos que están abandonados en proceso casi de que se tomen terrenos de los afiliados, demos paso a alianzas público-privadas para generar vivienda. Hemos hablado con el Midubi para que más de 1,000 terrenos que son del Estado y que están igual abandonados sirvan a la ciudadanía para generar vivienda y para generar trabajo. Todo esto está pendiente. En este año, el BIES proyecta colocar más de $760 millones en operaciones de crédito hipotecario, un valor superior a lo que se colocó en el año 2022. Quienes estén interesados en adquirir una vivienda a través de créditos hipotecarios podrán encontrar los stands de distintas instituciones financieras para solicitar una precalificación. El horario de atención será de 16 a 20 horas este jueves y viernes, mientras que el fin de semana la Feria de Vivienda abrirá sus puertas al público de 10 de la mañana a 20 horas. Está previsto que este año se organicen otras 2 ferias de vivienda clave. Ahora les contamos que un profesor universitario tiene un curioso hobby: coleccionar fotografías con las frases y mensajes que los choferes y propietarios de vehículos colocan en la parte posterior de la carrocería. Clever Antonio Bravo asegura tener más de 1,000 imágenes en su colección. Veamos. Clever Bravo es un ex militar y actual profesor universitario que ha viajado mucho por el Ecuador. Durante esas largas horas en la carretera, le tocó, como a muchos, ir detrás de un lento bus. Y en vez de perder la paciencia, encontró un entretenimiento. Encontré un tema muy interesante
que es dentro de la filosofía popular de nuestro país. Es el tema de los grafitis de los choferes. Es ese mensaje que ellos quieren dar, quieren decir como una suerte de aviso clasificado, una suerte de yo quiero decir esto y quiero que todo el mundo vea. Clever se apasionó de estos mensajes y empezó a registrarlos con su cámara y a analizarlos. Lo primero que identificó es que hay temas que se repiten. Vengo haciendo este trabajo desde hace 10 años y me llamó la atención porque existen 4 géneros. El primero que son los grafitis pícaros. Grafitis que contienen doble sentido, humor, una dosis de machismo también, pero nadie dijo que esta forma de expresión pretende ser políticamente correcta. Soy muñequito de todas, pero no juguete de nadie. Y este dice, por ser tan amable, me llaman mujeriego. Si me pasas, dile a tu mujer que ya llego. Si te vas, me quedan 2 más. Esto va con la envidia, ¿no? Y dice, si la envidia fuera oro, todos fueron millonarios. Otro género que ha identificado es el de la familia. Hay un grafiti que dice el sacrificio de un padre por amor a sus hijos. Entonces, es ese el concepto de familia que tiene y un concepto de la familia arraigada como es nuestro pueblo. Una camioneta, un bus, un taxi es el capital de trabajo y el motivo de orgullo de cientos de choferes y quizás también motivo de envidia. Bueno, hay uno que es muy lindo que dice, si la envidia fuera oro, tú serías millonario. O si no, pues otro que dice, trabaja y no envidies, o también otro que dice, y ahora que dirán los, y hay dibujado unos 2 sapos. Los vehículos son medios de transporte, pero sus mensajes son medios de expresión e identidad. La gente tiene orgullo por su tierra de origen, sus logros económicos y amorosos, y por supuesto, agradecimiento a Dios. Y el último género, estaríamos hablando del tema religioso, el tema católico. La fe que ellos tienen prima mucho la Virgen del Cisne. Clever afirma que tiene más de 1000 fotografías archivadas con frases y ocurrencias de los choferes y propietarios de los vehículos. Y aunque ha realizado un par de publicaciones, lo mira más como un hobby, como una diversión. Es interesante ver cómo la voz que ellos quieren expresar escribiendo un grafiti, ¿no? Obviamente hay faltas de ortografía también, es porque es un tema popular, pero sin embargo nos deja una huella, es decir, ¿qué es lo que quieren decir ellos? Y entre tanta frase y ocurrencia, Clever tiene 2 favoritas. En las curvas me detengo y en los huecos me entretengo. Y el segundo, que dice, no hay bala que me mate, ni mujer que me desbarate. Expresión, identidad o sabiduría popular. Usted decide. A mí me gustó el que decía auspiciado por Dios y justamente un tema bastante acertado por nuestro compañero Tomás Chofardi que nos muestra también este tipo de colecciones que tiene el señor Clever. Felicidades a él. Amigos, y si ustedes tienen también temas curiosos como estos, no se olviden de reportarlo con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales que están habilitadas durante todo el día, en el Twitter, en el Instagram y también tenemos nuestra cuenta de correo electrónico. No se olvide que durante todo el día siempre estamos informando y estamos pendientes de todos ustedes.